Es una sustancia compuesta por una mezcla de hidrocarburos de color oscuro y olor fuerte que se encuentra en estado natural en yacimientos subterráneos de los estratos superiores. Su destilación da productos de gran importancia, como la gasolina, el queroseno, el alquitrán, etc. Los primeros yacimientos de petróleo fueron descubiertos en el entonces pueblo de Comodoro Rivadavia. El primero apareció el 13 de diciembre de 1907, cuando una perforadora estaba realizando un pozo para encontrarlo a 3 kilómetros del cerro Chenque. Los obreros decidieron abandonar el trabajo porque su maquinaria les permitía perforar solamente hasta los 500 metros. Más tarde adquirieron nuevos equipamientos para perforaciones de mayor profundidad. Después de 9 meses de trabajo, y llegando a perforar un total de 545 metros, comenzó a brotar del suelo un líquido viscoso, aceitoso y con olor a nafta. Cuando se descubrió el petróleo, se formaron dos grandes interrogantes. Por un lado, el tema de quién sería el propietario del recurso, y la otra con respecto a qué empresa o emprendedor debería explotar los hidrocarburos. El 24 de diciembre de 1910 se creó la Dirección General. Cuando en 1918 terminó la Primera Guerra Mundial, se inició un periodo expansivo para la naciente petrolera argentina. La paz permitió normalizar las relaciones comerciales y financieras internacionales. Así se pudo lograr una mayor disponibilidad de materiales, equipos, fletes y capitales. Además, se dio la aparición del motor de combustión interna y aumentó la demanda de combustibles. La expansión de los automóviles como medio de transporte aseguraba una demanda sostenida de productos derivados del petróleo, principalmente combustibles, aceites y grasas. Los antecedentes de YPF pueden encontrarse en el descubrimiento de petróleo en la zona de la ciudad de Comodoro Rivadavia en el año 1907. Luego se creó la Dirección General de Explotación del Petróleo. YPF fue fundada como empresa estatal en 1922, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen, convirtiéndose así en la primera gran petrolera verticalmente integrada al mundo. Fue privatizada durante el gobierno de Carlos Saúl Menem en el marco del neoliberalismo económico que entonces se practicaba en el país. Entre 1989 y 1992 se llevaron a cabo las principales reformas. El primer paso en este proceso fue el cambio de tipo societario de yacimientos petrolíferos fiscales, la cual era una sociedad del Estado para convertirse en una sociedad anónima. El 16 de abril de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el proyecto de ley para la estatización de YPF, por lo que se declaró el 51% del patrimonio de YPF de utilidad pública y sujeto a expropiación. Se denomina década infame al periodo histórico en el que el país pasó a ser gobernado por presidentes elegidos bajo elecciones fraudulentas. El 6 de septiembre de 1930 se produjo el primer golpe de Estado en Argentina, cuando José Félix Uriburu derrocó a Hipólito Yrigoyen. Esto produjo la renuncia de Enrique Mosconi del directorio de YPF, ya que se negaba a trabajar con un gobierno de facto. Durante el gobierno de facto de Uriburu, las empresas petroleras privadas prácticamente duplicaron la producción, pero en cambio YPF creció menos del 10%. En el año 1931 se empezaron a construir dos destilerías privadas, una de ellas en Dock Sud, mientras que se construyó una planta de aceites lubricantes, grasas, parafinas y asfaltos de la destilería de La Plata. Se importaron surtidores de nafta para los vehículos, cuando en el periodo de Enrique Mosconi se producían en Argentina. Juan Domingo Perón retomó la política energética de corte nacionalista que había impulsado Yrigoyen con la creación de YPF,
mediante la nacionalización de los hidrocarburos, que quedó respaldada gracias al artículo 40 de la reforma de la Constitución de 1949. En 6 años de gobierno se llegó a incrementar en un 50% la producción de petróleo, llegando a tener el 84% del total de la extracción de crudo, con una política de subsidios al consumo. Sin embargo, no llegó a alcanzar el autoabastecimiento, por lo que se tuvo que concurrir a la importación, ya que solo un 54% del petróleo consumido en el país era de origen nacional. Perón firmó un contrato el 11 de diciembre de 1947 entre YPF y la empresa petrolera estadounidense Drillexco para la exploración de 40 pozos de petróleo, ya que los recursos que tenía el Estado no eran suficientes para lograr por sí solo el autoabastecimiento. El general Perón también firmó en 1954 un acuerdo con la Standard Oil para que la empresa estadounidense explotara una extensa área del sur argentino con yacimientos. Más adelante, se creó la empresa distribuidora Gas del Estado para la distribución de aquel recurso. Se puso en marcha el primer gasoducto que conectó la ciudad de Comodoro Rivadavia con la ciudad de Buenos Aires. Fue inaugurado el 29 de diciembre de 1949, siendo el primero de su especie en Sudamérica y el más largo del mundo para ese momento. El 1 de mayo de 1958, Arturo Frondizi asumió el gobierno. YPF seguía siendo una empresa petrolera incapaz de alcanzar el autoabastecimiento de petróleo, un objetivo que Frondizi quería alcanzar. Sin embargo, existía una diferencia muy grande entre el consumo y la producción. Argentina tenía un consumo de 15 millones de toneladas de petróleo, de los cuales el país solo producía 5 millones. Por lo tanto, debía importar 10 millones de toneladas para llegar a abastecer de petróleo al país. Una de las primeras medidas del gobierno de Arturo Illia fue anular algunos de los 13 contratos firmados en la época de Frondizi. En consecuencia de la anulación de los contratos, YPF perdió el autoabastecimiento y además la producción petrolera en 1965 fue inferior a la del año anterior. Durante el gobierno de Onganía, se modificó la ley 14.773 hecha por Frondizi y se la cambió por la ley 17.319. La ley mantuvo el mismo principio de la propiedad del petróleo, el cual debía ser entregado directamente a YPF. Sin embargo, se eliminó el monopolio de YPF y se anuló el artículo 4 de dicha ley, el cual establecía que se prohibía entregar nuevas concesiones. También establecía la existencia de contratos con sectores privados. El presidente peronista Carlos Menem, mediante 3 decretos firmados en los primeros meses de su gobierno, desreguló el mercado petrolero argentino, disminuyendo el poder de control del Estado respecto de las empresas privadas. El 31 de diciembre de 1990, mediante el decreto 2778, el Poder Ejecutivo transformó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad Anónima. La empresa española Repsol compró todas las acciones de YPF por un total de 15.000 millones de dólares. Repsol solo explotó los yacimientos heredados de YPF, vendiendo el petróleo extraído. Se exportaron grandes cantidades de crudo al mercado internacional, al tener la libertad en las ganancias obtenidas. Las mismas fueron usadas para comprar yacimientos en otros lugares. Sin embargo, el 19 de abril de 2012, Cristina Fernández de Kirchner anunció por cadena nacional que envió un proyecto de ley al Congreso Nacional en donde, además de expropiar el 51% de YPF, declara de interés público y nacional al autoabastecimiento de hidrocarburos. En la actualidad, se han perforado 260 pozos en la zona de recursos no convencionales de Vaca Muerta,
con una inversión de 3.000 millones de dólares. Para este emprendimiento se ha asociado YPF a empresas como Chevron, Dow Chemical y Petrobras. YPF aumentó su producción en un 5,6% en 2014 con respecto a la producción de 2011, mientras que la producción de gas se elevó al 31% para el mismo periodo. Para ello se adquirieron el triple de equipos de perforación, pasando de 25 que había en 2011 a 75 en 2014.